Hola a todos a esta segunda emisión del programa Actualidad Viva, de el canal Vida. Mi nombre es José Talavera Morales y nuevamente seré su anfitrión en este nuevo programa en donde tocaremos temas de coyuntura nacional e internacional. En este caso, en esta ocasión, vamos a tocar un tema de la coyuntura nacional, de la actualidad peruana, que viene copando la agenda de los últimos meses. Y es esta tensión que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo desde los primeros días de la gestión gubernamental de Pedro Castillo en julio de 2021. Después de año y medio aproximadamente de gestión, hemos tenido una serie de sucesos entre cuestiones de confianza, entre intentos de vacancia, entre propuestas de destitución, inhabilitación y una serie de anuncios, mensajes, discursos que en lugar de buscar una unión entre los distintos actores políticos, más bien apuntan hacia un enfrentamiento, un conflicto o una divergencia sobre la conducción del país. Cada uno desde su propia trinchera, desde su propio ámbito y también usando cada uno de los propios mecanismos que tienen a la mano, ya sean constitucionales o legales, ¿no? Para ver todos y discutir todos estos temas, hemos invitado el día de hoy a un especialista, a Eric Urbina Lobón. Él es abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho y Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Bienvenido, Eric, y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola José, es un gusto poder conversar contigo y con todos los que vayan a ver este programa. Muchas gracias, Eric, por tu participación. Como comentaba, la idea el día de hoy es un poco dar alguna exploración sobre este escenario político, esta coyuntura de tensión constante, de enfrentamiento entre distintos actores y básicamente entre dos de los poderes del Estado que son centrales para la conducción del país, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo. Y por ello, quería conocer tu opinión sobre algunos temas que se vienen tocando actualmente en la agenda. En primer lugar, quisiera preguntarte, bueno, más o menos desde diciembre del año 2021 existe claramente, a todas luces, un conflicto entre ambos poderes, ¿no? Ejecutivo y legislativo, que se expresa ya a la fecha en tres intentos de vacancia presidencial y además en un discurso de descrédito y la reciente cuestión de confianza que ha sido presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso. Y bueno, lo que ya hemos visto, ¿no? Estas distintas interpretaciones sobre si esta cuestión de confianza ha sido negada o no ha sido negada. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Cuál sería tu opinión? Sí, mira, yo creo que la crisis en realidad ha empezado mucho antes. En el 2017, el Congreso peruano fue disuelto haciendo una interpretación en ese momento por parte del señor Martín Vizcarra, que era presidente de la República y que además gozaba de un amplio respaldo popular. La cuestión de confianza es un mecanismo de control político que ha sido utilizado como un mecanismo de aniquilamiento político. Nunca tuvo esa intención. Es cierto que fue recogida en la Constitución peruana de 1933 por primera vez y que luego ha perdurado en la Constitución del 79 y ahora en la del 93, pero no se había planteado en los términos en los que se hizo en esa oportunidad. Había una intención clara del señor Vizcarra de disolver el Parlamento y por ello es que no solo se va a gestar un escenario político, sino se va a utilizar este instrumento constitucional para disolver el Parlamento, ¿no? El Parlamento le va a devolver el golpe con la vacancia, que también es una figura que ha terminado siendo usada igual para aniquilar políticamente al Poder Ejecutivo. Estos precedentes, que de manera aislada tal vez no podrían decir mucho o incluso podrían ser respaldados, podrían ser justificados por unos o por otros, como pasó en ese momento, han dejado unas consecuencias que hoy las sufrimos y que las vamos a seguir sufriendo. Ya en la última elección, en la que tanto el señor Castillo como la señora Fujimori pasaron a segunda vuelta, se veía un clima de polarización tal que un escenario como el que hoy vivimos, bien, era totalmente predecible.
Y ya habiéndose utilizado estos mecanismos, la vacancia por un lado, la cuestión de confianza por el otro, lo lógico era que entre estos poderes comiencen a utilizar estas figuras. ¿M? Y así ha pasado y a mi juicio incluso con abuso, ¿no? La vacancia, que es la declaratoria de vacío del cargo de la presidencia, bien, no tiene un contenido constitucional específico y el Tribunal Constitucional, cuando tuvo que pronunciarse al respecto, justo a pedido del Poder Ejecutivo que en ese momento lideraba el señor Vizcarra, bien, decidió no darle tampoco contenido, decidió dejarlo a criterio de los congresistas y obviamente sujeto a una cantidad de votos que no es menor, son 87 votos. Bien, y en este escenario todavía no se consiguen, sin embargo, hay algunas cuestiones que a mi juicio, ¿no? Son mucho más graves que las que se imputaban en su momento al señor Vizcarra, bien, y que sin embargo no han llevado a que el señor Castillo aún sea vacado. Y por otro lado, la cuestión de confianza, bien, no había sido todavía utilizada la facultativa, ¿no? La obligatoria, que es la que presenta el gabinete después de jurar al cargo, sí, ¿no? En los gabinetes que ha tenido el señor Castillo, pero la facultativa no había sido utilizada aún, bien, y ya pasó, ¿no? Con la cuestión planteada por el señor Aníbal Torres. Pero esta cuestión de confianza llega ya en el marco de una ley que ha sido a su vez validada por el Tribunal Constitucional, porque este Congreso sabía que estaba esa puerta abierta y que podría jugarles en contra. Entonces, ni cortos, ¿no? Ni perezosos, pues decidieron crear una ley de desarrollo constitucional que cierra las puertas a la cuestión de confianza. ¿Ah? Y mira, José, incluso trascendiendo al actual gobierno, al actual parlamento, sí podemos decir hoy, bien, haciendo un análisis técnico, jurídico, que hoy por hoy la cuestión de confianza prácticamente es lo que el Congreso quiera que sea, ¿no? Claro, sí, podríamos decir de que acá hay también tal vez una combinación de factores, ¿no? Teníamos un marco institucional, constitucional, tal vez no del todo preciso o desarrollado en su integridad, ¿no? Porque efectivamente las normas constitucionales muchas veces son normas que están allí para ser interpretadas y desarrolladas en la práctica, ¿no? En el ejercicio diario, son normas muy generales. Pero por otro lado también tuvimos una serie de actores políticos que tal vez pensaron en el muy corto plazo, en el interés inmediato, en lugar de tener una visión de Estado. Y eso lo podemos decir desde el Ejecutivo, con Vizcarra en su momento, ¿no? Utilizando esta figura en una interpretación muy discutible y en lo que viene haciendo también el Congreso, bueno, desde congresos anteriores y este actual Congreso también, dando interpretaciones o lecturas de la Constitución que también podrían ser discutibles, ¿no? Creo que por allí va el tema, ¿no? Esta combinación de factores entre el marco y la acción de los actores que están presentes, ¿no? Y en dicho contexto, ¿qué pasaría si el Ejecutivo disolviera el Congreso o el Congreso vacara al presidente? No sé, si alguna de estas eh, posturas contrarias llegase a prosperar. ¿Qué escenario podríamos tener allí? Bien, haciendo un análisis jurídico, hoy por hoy no es viable un cierre del Congreso Constitucional. Si es que se diera, estaríamos ante un golpe de Estado, ¿no? Y un quiebre del orden constitucional y democrático, porque no se puede entender que el Congreso le haya negado la confianza. Esto en atención a una ley vigente y al propio reglamento del Congreso de la República. Igual ya hay una demanda competencial que se ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional y que dará más luces. Finalmente resolverá y nos dirá si finalmente el Congreso le dio o no la confianza. Bien, pero hasta que eso no suceda, no se puede entender que se le ha negado la confianza. Así que no estaríamos en una causal para la disolución del Parlamento. Si es que se diera una disolución del Parlamento, corresponde, a mi juicio, no solamente no reconocer al gobierno del señor Castillo por ser ilegítimo, sino además destituirlo en atención al artículo 117 de la Constitución, que es claro.
bien, el presidente durante su mandato puede ser acusado por traición a la patria, disolver el Parlamento sin causal prevista, bien, o impedir el funcionamiento del Parlamento o de los órganos electorales. Ahora, para ello habrá que ver también, ¿no?, las fuerzas del orden, tanto las policiales como las militares, a quien respaldan, porque esto es gravitante para una situación como este escenario, ¿no? Luego, por otro lado, si es que el Congreso de la República decide vacar al presidente Castillo, continúa la sucesión presidencial ya prevista, que quiere decir que la señora Dina Boluarte deberá asumir el cargo de presidenta de la República y concluir el mandato hasta el 2026. Esa es la figura constitucional. Obviamente, el término jurídico, o en todo caso el marco constitucional, bien, no siempre es lo que se termina haciendo a plenitud. ¿Por qué? Porque acá hay elementos políticos que uno debe tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué punto un gobierno de la señora Boluarte hasta el 2026 sería viable, ¿no? No lo sabemos. Luego, por otro lado, la permanencia del señor Castillo hasta el 2026, creo yo, que es inviable. Allí hay cada vez más certeza, ¿no? Es un conflicto permanente, no hay por parte de la ciudadanía tampoco un respaldo que lo legitime, todo lo contrario. Entonces, es un escenario complejo que viene también acompañado de un descrédito y desaprobación muy alta del Parlamento de la República, ¿no? Claro, así es. De hecho, es interesante ver que históricamente los congresos, o por lo menos, digamos, el Congreso peruano, no es una institución muy popular, ¿no? Puede ser por su desempeño, puede ser por las características de la función parlamentaria, ¿no? Un ciudadano de a pie puede imaginar que alguien desde el Estado, sin importar el poder, la institución a la que pertenezca, tiene que realizar algo concreto. Y el Parlamento muchas veces no tiene esa potestad, precisamente por la naturaleza de sus funciones, ¿no? Y en el caso del presidente, bueno, es más bien todo lo contrario, hacer un órgano ejecutivo es quien puede o tiene la capacidad de manifestar esa acción ejecutiva y por lo tanto el no gozar de esa legitimidad popular, sí, de hecho lo pone en una situación muy, muy complicada, ¿no? Y creo que es algo que vemos actualmente con Castillo, con miras al 2026, efectivamente es muy, en términos de probabilidad es muy improbable que llegue a término, ¿no? Y en caso de accediera a Dina Boluarte, bueno, creo que tampoco no hay muchas, digamos, fichas para asegurar que pueda llegar a un término en el 2026, ¿no? Digamos que a la luz de estos acontecimientos que han venido sucediendo y de esta tensión y todas las consecuencias que tiene esta tensión entre ejecutivo y legislativo que se manifiesta en distintos ámbitos de la sociedad, en la economía, en la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, etcétera. A la luz de todo ello, ¿qué medidas o cambios deberíamos tal vez proponer en la Constitución? Mucho se habla de reformar la Constitución, de tener una nueva Constitución. Más allá de la vía, ¿qué elementos o qué cambios sí serían tal vez imprescindibles, fundamentales, considerar para evitar estas situaciones en el futuro, ¿no? Estas crisis? Sí, creo que es necesario, bien, hacer una propuesta de reforma constitucional y que no salga solo del Congreso. Ellos obviamente son los que tienen que aprobarla, pero sí creo que es necesario, así como pasó en el año 2000, ¿no? Convocar, ¿no?, una comisión revisora de la Constitución, especialmente de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Una comisión que tenga una visión mucho más técnica antes que política, porque si no es, me cuido yo ahora para poder golpearte duro mañana, ¿no? O del otro lado lo mismo. Y no se trata de eso. Finalmente el señor Castillo pasará tarde o temprano, y este Congreso lo mismo, pasarán, ¿no? Sin embargo, la institución de la presidencia y la institución del Parlamento van a prevalecer. Y las relaciones que se tienen que dar entre estos poderes tiene que ser pues bastante fina como para que no haya un abuso por parte de ninguna de ellas y que haya más bien un correcto control político y a la vez
ejecución de sus atribuciones y facultades, ¿no? Por ejemplo, creo yo que la disolución del Parlamento no debería estar prevista en un régimen semipresidencialista como el nuestro. Debería eliminarse. Lo incluimos por primera vez en la Constitución de 1979. Era lo único que nos faltaba para tener todos las figuras propias de los parlamentarismos, y creo que no ha cumplido con su función, ¿no? En un sistema parlamentario es entendible la disolución del Congreso en atención a que luego es ese mismo Parlamento el que va a elegir a su gobernante. Entonces, si yo disuelvo el Parlamento, cuando se convoca a uno nuevo, pues este decide si yo continúo o no en el gobierno. Y me puede cambiar perfectamente en su primera sesión. Entonces, acá eso no sucede, ¿bien? Y creo que esa figura, por ejemplo, habría que eliminarla. Luego, por otro lado, sí creo que la cuestión de confianza, especialmente la obligatoria, también debemos de eliminarla. ¿Por qué? Porque a los ministros no los pone el Congreso, los pone el presidente de la República, ¿no? Entonces, no es lógico que luego el Congreso le dé o no la confianza. Si es que uno de los ministros puestos por el presidente no cumple con las, digamos, condiciones o no realiza bien su trabajo, pues se le puede censurar, ¿no? Y para ello está la figura de la censura, ¿bien? Luego, otra reforma urgente, ¿bien? Es la del artículo 117, ¿no? Es anacrónico pensar que en pleno siglo XXI el presidente de la República sea intocable, que pueda hacer lo que quiera, delinquir, etcétera, mientras no incurra en traición a la patria, disolución del Parlamento, impedimento del funcionamiento de los órganos electorales. Mientras eso no pase, tenemos todos que aguantar. Eso es insostenible en pleno siglo XXI. Ni siquiera en las monarquías bien occidentales, obviamente, esto funciona. Entonces, sí creo que debemos reformar el artículo 117 y ampliarlo. Ya en 1930, en un proyecto de constitución que planteó Manuel Vicente Villarac, que nunca llegó a ver la luz, bien, ya se planteaba un escenario como este, es decir, que por delitos el presidente pueda ser acusado, ¿no? Entre otras cosas porque él representa a toda la nación, y esto no es menos, ¿no? No es poca cosa. Entonces, sí creo que hay que hacer esas reformas principalmente, pero no solo ellas, ¿ah? Habría que ampliar algunas más para poder también nivelar el suelo, ¿no? Y que a futuro entre estos poderes no haya pues una confrontación permanente, ¿no? Por ejemplo, a ver, la elección de los parlamentarios, que nosotros la tenemos en primera vuelta, de repente conviene pasarla a la segunda vuelta, después de que sabemos quiénes son los que van a competir por la presidencia finalmente, ¿no? Claro, así es. De hecho, muchos de esos puntos que tú mencionas están muy relacionados en sí con el concepto o la definición de cuál es nuestra forma de gobierno, ¿no? Nuestro sistema de gobierno, porque efectivamente tenemos regímenes presidencialistas, parlamentaristas, semipresidencialistas, pero la idea es que haya una coherencia dentro de las figuras, de las instituciones que cada uno de esos regímenes tiene, ¿no? En el caso peruano pareciera que se ha ido importando figuras, instituciones, según una lectura muy cortoplacista, sin haber visto las posibles consecuencias que podría tener. Una cosa es lo que se plantea tal vez en el texto, pero otra cosa es lo que puede ocurrir cuando tenemos ya una correlación de fuerzas claramente establecida, ¿no? Y todo ello es algo que no se vio en su momento y precisamente ahora, por lo menos desde el año 2017, que hemos tenido un gobierno con una oposición muy grande, ¿no? Con una bancada eh, muy, muy, muy importante, una mayoría allí, es que nos ha dado muestras de lo peligroso que puede ser tener figuras que no son coherentes entre ellas, ¿no? Que no son congruentes. Es muy, muy importante esta reflexión y ciertamente yo también la comparto. No sé si hay idea que quieras enfatizar, alguna reflexión final que podrías compartir con nosotros sobre, puede ser tal vez las reformas constitucionales que requiere nuestro país o sobre
la situación actual y cómo podríamos hacer, tal vez en el corto o mediano plazo, para tratar de salir de este embrollo, ¿no? Sí. Yo estoy convencido que el Perú es más grande que sus problemas, ¿no? Y que por lo menos en estos últimos años en los que hemos vivido crisis política prácticamente de manera permanente, bien, se ha respetado el orden constitucional. Eh, Antaño no pasaba así, ¿no? Antaño, ante una crisis, salían los tanques, bien, y todos los representantes iban a su casa y había que esperar la buena voluntad del dictador para retornar a la democracia, ¿no? Nuestra constitución, que no es perfecta y que está a portas de cumplir 30 años, ¿no? El próximo año, bien, ha aguantado esta crisis y le ha dado una salida. Ha sido en muchos casos mal usada o manoseada, tal vez, pero ahí está, ¿no? Y también, si hoy el señor Castillo es presidente, es en el marco de esta constitución. Y creo yo que también los límites o los candados que esta constitución tiene ha permitido que a pesar de la crisis política, el Perú se mantenga estable en otros rubros, como el económico, ¿no? Cosa paradójica y que es incluso materia de estudio. ¿M? Así que creo que lo que debemos hacer, especialmente los ciudadanos, primero es conocer más y mejor nuestra Constitución y luego exigirle a nuestros representantes, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo, etcétera, que la cumplan a cabalidad, ¿no? Y luego actuar siempre siguiendo los procedimientos institucionales, ¿no? Ahora el Tribunal Constitucional deberá resolver, luego lo que resuelva hay que acatarlo, nos guste o no, podemos criticarlo, pero las resoluciones judiciales hay que respetarlas, ¿bien? Y creo que esa es una salida no solamente madura, sino además justa y responsable. Miras no solo a lo que hoy nos toca vivir a nosotros, sino también a lo que deberán vivir nuestros hijos, nietos y demás. El Perú no se acaba con este gobierno. Y lo que hagamos ahora sí va a generar un precedente, ¿no? Al final, Eric, nos das una lectura con un poco de esperanza, ¿no? Efectivamente, a pesar de todo, de toda esta situación, esta constitución, esta institución constitucional ha soportado estos embates y bueno, nos puede dar una salida, ¿no? Muchas gracias, Eric Urbina, por haber compartido estos minutos con nosotros y por este mensaje, en medio de todo positivo. Y muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Muchas gracias.